Como les comentaba hace segundos, está con nosotros ya acá de manera presencial en el estudio de Radio Pichincha el coronel Roberto Marchán. Como siempre, un gusto poder conversar con usted, coronel. Bienvenido, buenos días. Empecemos quizás por lo más coyuntural para después entrar a la materia de los jets privados en los que estaba viajando el presidente Noboa. Pero igual, sin tanto preámbulo, la noticia de la captura o recaptura de Fito le hace bien al país, por supuesto, por un lado, pero por otro nos sigue dejando dudas de qué es lo que pasó con su fuga en enero del año pasado, lo que ha pasado con Fede también, y lo que está pasando a nivel general en el país, porque por un lado capturan a Fito, pero por otro tenemos que 2025 hasta la fecha tiene el récord de muertes violentas, 51 por cada 100.000 habitantes. Bienvenido. Buenos días, Alexis, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Sí, lo que usted dice tiene mucha razón. Si bien es cierto que capturar siempre a un alto capo de una de las agrupaciones criminales que puede haber en el país le hace bien al país, es bueno, pero aquí hay dos cosas de fondo, Alexis, que lastimosamente el gobierno no ve. Primero, que solamente estamos viendo el asunto de la seguridad desde una perspectiva securitista, es decir, solamente con acciones violentas para tratando de eliminar, entre comillas, a aquellas personas que ejercen la violencia, sin pensar que en el mundo se conoce con claridad que cuando se estalla la violencia en cualquier circunstancia es multifactorial, multicausal, pero siempre hay tres elementos que están siempre en los actos de violencia. El primero es la desigualdad social, contra la cual no actuamos prácticamente, se está cada vez más extendiendo el tema de la desigualdad social. Lo abordamos el otro día con Jonathan Báez en este espacio, ¿no? Los ricos ganan cada vez más en nuestro país y los pobres cada vez más pobres. Así es decir, estamos en esa dinámica todo el país. La segunda es la falta de empleo, que tiene de la mano de esta circunstancia, que tampoco el país está avanzando en ese sentido, sino dando paso hacia atrás. Y el tercero, que es muy importante, es la falta de institucionalidad. Institucionalidad que ya se había construido de alguna manera, que de pronto debía haber sido reformada, pero que se le empezó a echar abajo a través desde el gobierno de Lenín Moreno, y que no se ha reconstituido, que no existe institucionalidad en el país. Pero fíjese, coronel, qué bueno que usted lo mencione, porque cuando uno ve otros espacios de opinión, entrevistas, análisis, incluso académicos, que demuestran mucha deshonestidad, no se acuerdan de esto, porque cuando usted dice esta crisis que empezó con Lenín Moreno, me imagino que usted se refiere, por ejemplo, al desmantelamiento del Ministerio de Coordinador de Seguridad, al desmantelamiento del Ministerio del Interior de la época, al desmantelamiento del Ministerio de Justicia y de todo el sistema de rehabilitación social que había, entre otras cosas. Así es, y detrás de todo eso está también una cuestión ideológica. Por cierto, que el presidente ahora dice que las ideologías no existen, que es el neoliberalismo en el que nos hemos metido precisamente desde que el viraje de Lenín Moreno, porque el neoliberalismo lo que nos habla es de un estado mínimo. Y sobre la base de ese estado mínimo hemos venido viviendo todos estos años, desmantelando el Estado, y seguimos en ese proceso de desmantelamiento del Estado. Entonces, si no existe institucionalidad, y ahora vemos que la misma policía le falta institucionalidad, las Fuerzas Armadas están perdiendo institucionalidad, no podemos hacer nada. Si no hay un enfoque integral de la seguridad, no se va a ganar absolutamente nada. Ahora, yéndonos ya al plano ya de la securitismo en el que estamos metidos. Si usted quiere atacar a un grupo organizado, tiene que analizarlo a profundidad y tratar de encontrar los centros de gravedad. Aquí lo que vemos es que el gobierno cree o piensa que el centro de gravedad de los grupos organizados es sus cabecillas. Cuando la teoría de los centros de gravedad, y eso faltaría que estudien un poco la gente, las personas que toman este tipo de decisiones, el centro de gravedad de los cabecillas funciona cuando son elementos totalmente estructurados, es decir, cuando un grupo organizado funciona como una institución donde su cabeza es realmente lo más importante. De acuerdo. Pero cuando son grupos descentralizados, cuando no son grupos estructurados homogéneamente, sino son descentralizados, usted puede coger a un cabecilla que inmediatamente es reemplazado por otro cabecilla y así sucesivamente. ¿Qué pasó con Rasquiña, con JR, con Fito? Y más bien se dispersan más y hacen más acciones descentralizadas y descoordinadas y a veces más violentas.
Entonces, a veces es contraproducente esto, porque el centro de gravedad de los grupos delincuenciales no es necesariamente sus liderazgos. No digo que no haya que aprenderlos, hay que hacerlo, hay que perseguirlos, pero no son sus centros de gravedad. El centro de gravedad es la economía de los grupos organizados. Y la pregunta es, ¿qué tanto avanzamos en limitar la economía de los grupos organizados? Yo me olvidaba hace un momento cuando decía que a Fito, ahora que lo tienen ya recapturado nuevamente, que tiene que hablar sobre todas las relaciones que probablemente él mantuvo y las relaciones que tejió, ¿no? Porque vimos en los 33 allanamientos que se hicieron hace un par de semanas, coronel, cómo involucró a su familia, a algunos otros cercanos, su familia política también, para tener toda una red de lavado de activos. Pero adicionalmente a eso, digamos que tiene mucho que ver con, por ejemplo, dónde guarda el dinero, la banca privada, yo mencionaba. Hay una estructura económica. El hombre tenía una de sus empresas haciendo negocios con el Estado. Era proveedora del Estado. ¿Quién permitía eso? Precisamente es eso. A veces nos hacen pensar de que solamente el delincuente es una persona que viene de los estratos más populares, que no tiene educación, que es un matón, el típico matón de Hollywood, cuando realmente los mayores delincuentes generalmente no ocupan ese tipo de espacios, generalmente ocupan espacios en oficinas muy lujosas, se visten con traje y corbata todos los días, y eso es contra lo que no atacamos. ¿Por qué? Porque lastimosamente está tan inmiscuida el tema de la economía ilegal dentro de la economía real del país, que no se ve un avance en ese sentido. Entonces, mientras no se trabaje primero a todos los elementos estructurales que abonan a la falta de seguridad de nuestro país, y solamente se tiene un enfoque securitista, y dentro de ese enfoque securitista tampoco se actúa como debería actuarse en función de encontrar los verdaderos centros de gravedad para poder actuar y dar los mayores golpes, simplemente son golpes de efecto que sirven para la palestra, que sirven para que los ministros se tomen una foto, salgan, ahora nos inunden de... Ahora se hacen cómics. Eso le iba a decir. Ahora usted abre cualquier cosa en las redes sociales y lo primero que nos sale es la foto de los dos ministros con alias Fito y diciéndonos que estamos en el paraíso viviendo, cuando la realidad no es así. Y a mí, ¿sabe qué me parece raro esto, coronel? Que no le tengan miedo a Fito. Porque digo, los militares y los policías que capturan a Fito están todos cubiertos del rostro. Y los ministros, qué valientes, ¿no? O sea, se toman foto con él, conversando con él. No le tienen miedo a Fito. Es que es parte del estado de propaganda. Exactamente. Es parte del estado de propaganda en el que vivimos y en la institucionalización de la mentira como forma de gobierno. Porque se miente con la entrevista del presidente del día de ayer. Muchas de las cosas que dice son mentiras. O no son cosas reales, o son verdades a medias. ¿Con qué, por ejemplo, usted se queda que no le crea al presidente? Los datos, por ejemplo, que daba en general, el control de las cárceles y cosas por el estilo, que todos sabemos que no es. Es decir, el presidente ahora no solamente miente al interior, sino miente hasta el exterior. O sea, vivimos en un estado de propaganda permanente, en un estado en el cual lo que se busca es el TikTok, lo que se busca es tener la foto que impresione, más no trabajar realmente dentro de los ámbitos que debería trabajar. Amigos, si podemos ir con el video de Noboa, en el que habla de las bases militares, porque tenemos acá un conocedor sobre la materia, que es el coronel Marchán, y ayer el presidente Noboa en esta entrevista con CNN, a propósito de la reforma al artículo 5 de la Constitución, eliminando la prohibición para que se establezcan bases extranjeras de nuestro país, hizo una referencia, pero ahora, y el cuento siempre fue la base militar estadounidense en Estados Unidos, ahora ya no habla de bases estadounidenses. De hecho, en una entrevista con The Economist hace algunos días atrás, Noboa dijo: tengo claro que la política de Trump es no establecer bases en otros países, ahora vamos por si Europa quiere poner una base en nuestro país. Así que escuchemos para el análisis del coronel Marchán. Las bases militares estadounidenses en el Ecuador, ¿cree que le vayan a dar un empujón aún más fuerte de lo que ya hoy estamos viendo en resultados, o será completamente independiente del tema de seguridad para usted? Creo que va a ayudar, creo que sería importante, y también hemos conversado con la Unión Europea, hemos conversado con diferentes países en Europa para poder hacer una base en conjunto con ellos también, que sea un centro de control
mucha de la droga que va, más de un tercio de la droga que sale del Ecuador, termina en puertos europeos. Entonces también está en sus intereses tener un control en el Ecuador, especialmente en narcotráfico y en minería ilegal. Sí va a ayudar, estoy convencido de que vamos a ganar ese referéndum y sí va a ayudar. Los ecuatorianos, que todos los ecuatorianos en este momento quieren un cambio real en su país, están a favor que haya bases militares de otros países en el Ecuador, siempre respetando la soberanía del Ecuador, siempre respetando también nuestra forma de vida. Estamos abiertos a todos los países que quieran sumar en el tema de seguridad. El argumento que utiliza me parece que es interesante, por lo menos. Dice, a ver, la droga que sale de Ecuador, buena parte de esa droga va a parar a países europeos. Entonces a los países europeos les interesará frenar el tráfico de drogas. Ese argumento a mí me parece interesante. Ahora, si por ejemplo vemos que España ya no está tan interesado en seguir invirtiendo en la securitización y en la militarización, porque han visto lo que ha pasado con la OTAN, el gobierno de España está teniendo también una postura un poco más racional con respecto del conflicto Israel-Palestina. ¿Europa estaría interesada en poner una base militar en Ecuador? ¿Tienen el conflicto Ucrania-Rusia? Sí, separemos el tema, Alexis. Mire, una cosa es la cooperación y otra cosa es instalar bases militares, tal como se ha vendido acá dentro de nuestro país. La cooperación la persiguen, yo creo que todos los países. Cooperación en ciertos niveles, cooperación en información es indispensable, cooperación en formación, en entrenamiento, por supuesto, y sobre todo en coordinación para actuar en contra de carteles o de instituciones ilegales que no solamente están en nuestro país, sino que están en múltiples países. Esa es una parte, y la que existe, la que nunca ha terminado y la que se puede seguir desarrollando y es necesario seguir desarrollando. Pero otra cosa es instalar una base militar dentro de otro país, porque eso tiene otras connotaciones. Primero, todo eso tiene un costo. Pregunta que yo hago es, ¿qué país quiere invertir en otro país ingentes cantidades de recursos, primero que los tenga disponibles, para poder invertir y poner una base militar en el otro país, tal como nos han vendido? Pero tenemos la base de Manta, las instalaciones están ahí. ¿Podrían reutilizarse esas instalaciones? Es que no tiene ningún sentido reutilizar. Primero porque ya están deterioradas. Segundo porque el hecho cierto es que en una base implica tener personal, tener gente, tener acciones, etcétera, etcétera. Que ahora se pueden realizar desde múltiples formas y en otros sentidos. O sea, no existe un interés real, y ahora ya lo dice el gobierno, porque al principio no lo decía así. No existe un interés real de Estados Unidos de poner ninguna base en ninguna parte. Pero es que Trump lo dijo. Desde la campaña ya lo decía. Entonces, a él no le interesa. Entonces, como ya dijo Estados Unidos, entonces ahora corren a decir, no, es que ahora vamos a hablar con la Unión Europea, que es cierto, la geopolítica de las drogas ha cambiado. Ahora gran cantidad de la droga que sale por nuestro país ya no se va a Estados Unidos, se va a Europa y al Asia. Y para irse a Europa y al Asia necesita que puertos, y es por eso que más ganarían controlando adecuadamente los puertos ecuatorianos y las fronteras para evitar el tráfico. Pero no lo hacen. La pregunta que nosotros nos hacemos, deberíamos hacernos, es ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no militarizan, entre comillas, ahora que utilizan a los militares para cualquier actividad? Que se los lleven de las hidroeléctricas a los puertos. ¿Por qué no controlan mejor los puertos? Esa es la pregunta del millón. Los puertos de Colombia tienen un solo puerto, el puerto de Buenaventura, en el Pacífico. Nosotros tenemos Esmeraldas, tenemos Manta, tenemos Guayaquil, que no es un solo puerto, es un complejo, Pozorja, Puerto Bolívar. Es decir, es lógico que sea un paso adecuado para mandar toda la droga, porque la droga que ahora va, antes iba más a Estados Unidos, al Centroamérica, hacia Estados Unidos, ahora mucha de esa droga va a Europa. Entonces es un cambio de la geopolítica. Tiene razón en eso, pero ¿qué país de Europa va a estar interesado en venir a poner acá? Es simplemente otro relato que hace el gobierno para tratar de justificarse cómo malutilizó la retórica de la supuesta beneficio de la base de Manta y del supuesto perjuicio que hubo con
con con la salida de la base para echarle la culpa a un gobierno de una circunstancia que estamos viviendo actualmente y seguir con esa misma retórica. Todo se va encadenando, sino que ahora, como vieron que Estados Unidos no tiene ningún interés para eso, porque ojo, sí puede haber otros intereses de Estados Unidos, pero lo que ahora quieren es anclarse ahora de la Unión Europea o de cualquier otra parte para seguir justificando la retórica que la han mantenido. Ahora, Estados Unidos sí puede tener algún momento interés, pero no imponer una base en el territorio continental ecuatoriano y no para controlar las drogas, porque el asunto de las drogas para ellos, de la cocaína, es menos importante ahora que el fentanilo que viene incluso del Asia para Estados Unidos. Ese es otro flujo diferente de drogas y de problemas. A ellos lo que les interesa es, en la geopolítica mundial y en el cambio geopolítico que está habiendo en la actualidad, que estamos pasando de un mundo unipolar, en el que Estados Unidos era el gran hegemón, a un mundo multipolar con nuevos poderes emergentes, háblese de China, de la misma Rusia, de India, que probablemente también participe ya en esto. Estamos en un cambio de mundo. A lo que le interesa a Estados Unidos es controlar su patio trasero, controlar Sudamérica y controlar el Pacífico Sur. Y para eso le interesa Galápagos. Ese es el verdadero interés, no un interés a corto plazo. Y no ya es están en Galápagos. Están en Galápagos, pero le interesa mucho más. Porque Galápagos tiene restricciones y eso sería como para hablar un largo rato. Entonces, los intereses que pueda tener Estados Unidos, y una de las razones por las que yo creo que es el interés del gobierno de quitar de la Constitución el tema de las bases militares, es porque a un futuro mediano, Estados Unidos tiene intereses en Galápagos. Interés de tener una base aeronaval en Galápagos que le permitiría controlar el Pacífico Sur y controlar las costas sudamericanas. Recordemos que China, por ejemplo, inauguró hace poco el puerto de Chancay en el Perú, que es un megapuerto, y Estados Unidos desde las Galápagos puede controlar muchísimo todo el flujo de no solo de mercancías, sino el flujo de posibles enfrentamientos militares que pueda haber con China en el futuro. Entonces, ese es el verdadero interés geopolítico de Estados Unidos. No tiene nada que ver con drogas, y menos tiene que ver con la violencia interna que sufre nuestro país. Ahora, yo quiero cerrar esto para ya abordar lo relacionado con el avión. Interesantísimo todo lo que nos ha dicho el coronel. Por supuesto, hay un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial le plantea retos al Ecuador, y creo que retos también al mundo, sobre que hay que darle un giro a la lucha contra el narcotráfico. Lo planteaba en algún momento Gustavo Petro, presidente de Colombia, lo planteó el senador demócrata Bernie Sanders. La lucha contra la droga, como estaba planteada desde la década de los 70, ha perdido la batalla, o sea, no es la forma. ¿Cuál es el camino? Esta militarización de la lucha contra la droga la empezó, si mal no recuerdo, en los años 70 Richard Nixon, que le dio esa tarea al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y desde ahí prácticamente hay una guerra, entre comillas, contra las drogas. Pero los resultados están ahí. Los resultados están evidentes. Hemos pasado 40 años, 50 años en esta llamada guerra contra las drogas, y sobre todo con lo que a nosotros más nos interesa, el tema de la cocaína en los países andinos, en las que los resultados solo ha sido sangre, sudor y lágrimas de toda la gente. O sea, aquí nosotros lo vivimos con el Plan Colombia, ¿no? Por supuesto. Entonces, obviamente hay que repensar esta dinámica, pero la pregunta es, ¿por qué? Si todos sabemos porque esto no es algo nuevo, no es algo que se ha tratado ahora. Si todos sabemos por qué que esta guerra lo único que ha generado es más sangre, más sudor, más lágrimas, ¿por qué no hay un giro, que uno de esos giros podría ser la legalización con control de las drogas, así como se hizo con el alcohol en Estados Unidos en algún momento? ¿Por qué no se lo hace? La única explicación es porque la dinámica económica del negocio de las drogas está enquistado no solamente a nuestros países, está enquistado en los ámbitos económicos de los grandes sitios financieros mundiales, y hablo de Estados Unidos, hablo de Londres, hablo de todos esos países. Sí. ¿Dónde están las grandes fortunas de la droga? Claro. Los grandes capos. Aquí estamos debatiéndonos entre Fito, Fede, estos delincuentes de poca monta. Que tiene 20 millones, que tiene 15 millones en el banco. Pero los capos reales de la droga estarán en Miami, estarán en Ámsterdam. En Ámsterdam, en Londres, en Abu Dhabi, en Qatar. Ese es el grave problema que tenemos. Claro. El presidente Noboa ha tenido giras muy extensas, de 15 días, de 16 días.
Y digamos, para eso se necesitan aviones que le permitan tener la posibilidad de cruzar el Atlántico, ¿no? O el Pacífico. Hay dos aviones, los lujos socialistas, el Legacy y el Falcon. ¿Qué pasó con los lujos socialistas? ¿Está usando los lujos socialistas Novoa o no? Lasso los usaba, Moreno los usaba, dijeron que iban a vender los lujos socialistas, pero más bien lo sacaron mucho provecho a los lujos socialistas. ¿Y ahora qué está pasando con los aviones? Esto nos habla también de la hipocresía con la que se maneja el ámbito político, Alexis. Recuerde usted que todos los gobiernos anteriores, refiriéndonos específicamente más a Lasso y ahora el actual gobierno, hablaron en contra de lo que usted bien llama los lujos socialistas que decían. Y el momento en que les llegó la oportunidad no dudaron en utilizarlos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en estos días? En estos días, los dos aviones que tiene el Estado ecuatoriano, porque no es del gobierno, son del Estado ecuatoriano, para los movimientos de las más altas autoridades del Estado, que también esa es una restricción sin sentido que se le puso en el gobierno de Lenín Moreno, están en procesos de mantenimiento. La primera pregunta que uno debería hacerse, ¿por qué los dos aviones fueron a procesos de mantenimiento al mismo tiempo? Porque si es que hay una buena planificación, se planifica para que un avión esté en un proceso de mantenimiento y el otro esté disponible para evitar que haya este tipo de carencias. Pero ahora resulta que los dos aviones estuvieron en proceso de mantenimiento, probablemente por tal vez fallas que les hayan encontrado que no previstas, o tal vez por cuestiones de carácter económico, que no había el dinero para hacer los procesos de mantenimiento, no lo sé. Lo cierto es que el presidente tenía ahí la gran oportunidad de, fiel a su discurso, de como los dos aviones estaban en proceso de mantenimiento y tenía que irse a su gira de 15 días previo al ascenso a este nuevo periodo de gobierno, tuvo la oportunidad de irse en avión comercial y decirnos a todos, taparnos la boca, decirnos que él sí respeta el hecho de que una hora de vuelo, que según sus palabras correspondía a una carrera universitaria de cada una de un ecuatoriano, y que él iba, por lo tanto, a ahorrar gran cantidad de dinero para darle en becas a los ecuatorianos. Tenía esa oportunidad política que hubiera sido muy interesante para él, pero no. ¿Qué es lo que hicieron? Rentaron un avión, en este caso uno de los aviones ejecutivos más lujosos y más capaces que hay en el momento, obviamente más costosos, que es en primer caso fue un Bombardier Global 7000 o 8000, que tienen un alcance de alrededor de 7,000 millas, y se fue a ese periplo. Ahora resulta que en el segundo periplo que está en este momento, hace lo mismo, ya no contratan un Global 8000, contratan el segundo avión más lujoso que hay también, que es un Gulfstream 650 o un Gulfstream 700, G700, que más o menos las mismas características y los mismos costos, y se van a ese avión. Pero resulta que ahora sí está disponible uno de los dos aviones que tiene el Estado ecuatoriano. ¿Y para qué alquilan un avión privado? Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué? Si tiene un avión disponible, ¿por qué no lo utiliza ese avión y se va en otro avión privado? Entonces, ¿cuánto cuesta la hora de vuelo en estos aviones, coronel? La hora de vuelo, si ustedes, para que todas las personas que nos oigan, nos escuchen, simplemente pueden entrar a ChatGPT y poner el costo de una hora de vuelo de un avión Global, Bombardier Global 7000, o el costo de hora de vuelo de un avión Gulfstream G700, y le va a salir. Están entre 15,000, 25,000 dólares la hora de vuelo, depende de cómo sea el contrato. Ahora está en la China, ¿cuántas horas de vuelo son? Eso le iba a decir. Mínimo, haciendo un cálculo somero, mínimo sería unas 60 horas de vuelo, al menos en el periplo anterior. Ese avión debe haber volado alrededor de unas 60 horas de vuelo. Si es que le ponemos a 15,000 dólares la hora de vuelo, son 900,000 dólares solamente el alquiler del avión, sin los otros costos adicionales que son el handling, que son el combustible, habría que ver si está incluido dentro del contrato, el catering y otro tipo de cosas. Más los hospedajes y demás de la delegación. Eso es otro. Redondeemos, $1,000,000 le ha costado al Ecuador este viaje del presidente. Yo creería que probablemente más.
Pero esa es la realidad, o sea, pero más allá de eso, yo por ejemplo, yo personalmente creo que el Estado ecuatoriano debe tener este tipo de facilidades. Yo creo que el presidente debe transportarse en esto por varios elementos. Primero, el asunto de la seguridad. No es lo mismo que a un presidente de la República usted le suba en un avión en el que usted controla tripulación, avión, controla las personas con las que vuela y todo con lo la demás. Fuerza Aérea. Con la Fuerza Aérea, a subirle en un avión de pasajeros con 300 personas más, de las cuales usted no conoce absolutamente nada qué es lo que pasa. O sea, hay una enorme diferencia en el ámbito de la seguridad. Y el otro elemento más importante también es el asunto del tiempo. Usted, si usted quiere irse, por ejemplo, por poner un ejemplo, de aquí a Brasilia, que es la capital del país más importante de Sudamérica, de Brasil probablemente, usted no puede irse directo porque no hay ninguna línea aérea que vuele un Quito-Brasilia o Guayaquil-Brasilia. Tiene que irse a través de Bogotá, tiene que irse a través de Lima, y eso implicaría que un periplo mucho más largo. Es decir, el ahorro de tiempos también es fundamental. Entonces yo creo que una autoridad del Estado es necesario tener estos medios. Pero si ya los tiene, ¿por qué no utilizamos nuestros medios y se utilizan medios rentados? Tal vez es por el tercer elemento que se utiliza estas cosas, por la comodidad y el glamour, el interés de pasearse en el avión más cómodo. ¿Cuál sería la más grande diferencia entre el Legacy, que ya está disponible, versus el avión en el que se fueron? Es el alcance. El Legacy tiene un alcance de 3.200 millas, este avión tiene alrededor de 7.000 millas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede irse directo desde Quito hasta Europa y una parada y allá. En cambio, en el Legacy tendría que hacer 2, 3 paradas más. Es decir, un poco más de incomodidad, nada más. Es decir, por la comodidad, prefiero dejar en tierra esto y utilizar esto porque estamos viviendo ya un país... Pero bien especial. Independientemente, además de lo que ocurra con los dos aviones, que además creo que usted me va a corregir, el coronel, pero tiempo de vida útil, ¿cuánto? ¿20, 25 años de cada avión? Sí, eran nuevos, ¿no? Los aviones se compraron nuevos, los que tenemos ya tienen su tiempo de vida útil bastante. El Legacy tiene 17 años, recuerdo que se adquirió en el 2008. El Falcon se lo adquirió en el 2013, es decir, también ya tiene 14 años, alrededor de 14 años. Entonces... Pero lo ideal en ese caso sería que el Estado ecuatoriano renueve exactamente la flota de aviones. ¿Por qué? Porque es algo que siempre lo hemos discutido con usted. O sea, un jefe de Estado, un presidente, cualquiera que sea ahora Noboa, o sea, o en su momento Correa, o Lazo, Moreno, el que sea, un jefe de Estado y su comitiva tienen que contar con las prestaciones y las facilidades de un avión de ese ¿Cuál nivel? es el otro problema que tenemos? Cómo el manejo político echa abajo las capacidades que tiene un Estado. Y eso viene en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito de la seguridad. Mire, desarrollar la capacidad de tener esos dos aviones para que se puedan ir por todo el mundo implica un trabajo permanente de las tripulaciones, un trabajo permanente de los mecánicos, etcétera, etcétera, para poder mantener estos aviones en el aire y poder tener la capacidad de irse a cualquier parte del mundo con sus complejidades, porque volar en el mundo no es una cuestión fácil, es una cuestión que muy poca gente lo hace y se tienen que desarrollar estas capacidades. Cuando Guillermo Lasso decidió vender el avión, el Legacy, ¿qué se hizo? Se desarticuló las capacidades también. A las tripulaciones que habían, que eran 3 tripulaciones, es decir, 3 pilotos comandantes, 3 copilotos, prácticamente se les echó, no de la Fuerza Aérea, pero se les echó de esa actividad, y se perdió también la capacidad de utilizar el avión, porque se le tuvo al avión botado casi un año, con el supuesto interés de venderlo. Entonces, es muy fácil con estas ideas políticas, sin hacer un análisis de fondo, perder capacidades. Y recuperar esas capacidades toma tiempo. Ahora que ya de nuevo el avión una de las cosas que puede haber pasado es que nuevamente el avión ya está en línea de vuelo, pero no tiene las tripulaciones capacitadas, porque las tripulaciones ya perdieron esas capacitaciones. Y formar nuevas tripulaciones también toma su tiempo. Entonces, en el ámbito militar, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito policial, es muy fácil destruir las cosas y es muy difícil construir, y eso es lo que los gobiernos que nos han venido han sido tan incapaces que sobre los factores políticos simplemente han destruido la institucionalidad, y es lo que me refiero cuando digo de institucionalidad. Destruyen la institucionalidad, pero después recuperar esa institucionalidad, recuperar esas capacidades toma muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y a veces ni siquiera se lo logra.
Y eso puede ser lo que estamos viviendo también. Le quiero agradecer infinitamente al coronel Roberto Marchán por haber aceptado la invitación a este diálogo. Nos deja algunas cosas ahí para seguir pensando, por ejemplo, el debilitamiento de lo público a partir de la vigencia de esta ley de integridad pública. Esas capacidades que todavía tenía el Estado, el sector público, parece que también van a correr riesgo ahora que entra en vigencia este proceso supuestamente de evaluación y de tales, y algunos otros temas relacionados con seguridad, y esto último que también nos deja muchas dudas, ¿no? El costo excesivo del alquiler de jets privados para la comodidad del presidente y sus viajes extensísimos. Muchísimas gracias, coronel, muy amable. Gracias, Alexis, gracias a ustedes. 8:19, en segundos estará con nosotros Gustavo Zalgue, ex ministro de Justicia y ex presidente del Consejo de la Judicatura.